La primera imagen es un ojo detrás de una mirilla empañada a las 3:33 de la madrugada. Un ojo seco, sin párpado, clavado en el pasillo del edificio. Del otro lado no hay nadie, y sin embargo, algo respira. El olor es tibio a trapero húmedo. Los pasos no se oyen, se sienten como si el piso dilatara con cada pisada. La cadena de la puerta tiembla sola. Sobre la madera se dibuja con vapor una mano que no llega a tocar. Buenas noches, comunidad. Gracias por estar aquí, por quedarse a escuchar cuando el resto de la ciudad se apaga. Hoy quiero dedicar este episodio a quienes viven pared con desconocidos, a los que comparten muros delgados, a los que escuchan vidas ajenas a través del cemento, a los porteros de turno, a los estudiantes con renta compartida, a los que regresan tarde y suben las escaleras conteniendo la respiración para no despertar a nadie. La posibilidad es pequeña, pero siempre existe, la de que lo que suena del otro lado no sea tubería, ni gato, ni tele encendida, sea algo que también los está escuchando a ustedes. Vamos a empezar. Esa noche llovía con paciencia. No era un aguacero. Era una llovizna fina que parecía colgar del aire. Eran las 2:47 a.m. en la carrera 24 con calle 38, barrio La Soledad, Bogotá. El bus del alimentador había dejado de pasar desde las 11, así que caminé 2 cuadras guardando el teléfono en el bolsillo del pecho para que no se mojara. El motivo del desvelo era simple: el trabajo. Entregábamos una cotización a las 8 y yo necesitaba imprimir unas hojas en el café internet de la esquina que todavía tenía luz. De regreso, las calles vacías olían a pan recalentado y a gasolina vieja. Al llegar al edificio, 3 pisos, fachada color mostaza, una reja que se cierra con el hombro, escuché algo desde el apartamento contiguo al mío, el 302. Era un pitido corto, insistente, como alarma de humo baja de batería. 3 segundos de silencio. Pitido otra vez. Me detuve con el paraguas chorreando en la alfombra de la entrada. Toqué la pared con los nudillos. Silencio. Abrí mi puerta y el pitido regresó, ahora acompañado de un golpe sordo como si alguien dejara caer el talón en el piso despacio. Otra vez. Y otra. Lo racional primero. Dejé la mochila, tomé el celular y marqué a la administradora. Nadie respondió. Llamé al portero, don Ernesto, que a esa hora a veces se queda dormido viendo novelas repetidas. Sonó y al 5.º tono contestó con voz áspera. Subió resoplando. Seguramente es la pila del detector, dijo. Tocamos al 302. Nada. Otra vez. Nada. Doña Nora no está, me explicó. Se fue donde la hija desde hace 2 semanas. Decidimos usar la llave maestra. Cuando la cerradura se dio, una ráfaga de aire frío nos erizó la piel. El apartamento olía a ropa mojada guardada mucho tiempo. No había alarma de humo. En la cocina un vaso con agua se empujaba solo hacia el borde de la mesa, vibrando con cada pitido inexistente. El reloj de pared marcaba 1:12 a.m., parado. En el cuarto principal, sobre la cama hecha, había una foto boca abajo. La levanté sin pensar. Era una mujer muy joven con un bebé en brazos, tomada en 1989 por la fecha impresa al borde. En la parte de atrás, con tinta azul lavada, se leía: de 3 a 4 no se abre a nadie. Cerramos el apartamento sin entender nada. Al día siguiente, al mediodía, una vecina del primer piso me mandó por WhatsApp una nota de prensa. Mujer desaparece tras recibir alarma desde su casa vacía. Era la hija de doña Nora. Juraba que a las 3:12 a.m. alguien la llamó desde el teléfono fijo del 302. Escuchó un pitido al fondo y una respiración como si le hablara pegada a la pared. Tal vez fue una coincidencia. Tal vez fue una broma pesada. O quizá fue un alma. Quizá una trampa. Comunidad, respiren conmigo. Miren la puerta más cercana, esas marcas del seguro, esos golpes que no recuerdan haber hecho. Vamos con otra. Los que hemos vivido en edificios viejos sabemos que los muros guardan historias y a veces las devuelven a pedacitos. El siguiente aviso me llegó cuando yo tenía 15 años y mis abuelos todavía vivían en Funza, en una casa de ladrillo visto sobre la vía Mosquera. Allí la lluvia golpea transversal y el viento trae olores de quemado de las curtiembres. A las 5:50 de la tarde, en julio, un anciano vendía agujas y dedales de puerta en puerta. Era encorvado y usaba un sombrero claro con la cinta deshilachada. Tocó en lo de mis abuelos y dijo sin preámbulo: cierre siempre la ventana del corredor antes de las 6:13. No deje que nadie se asome por ahí a esa hora. Si ve una cara, no la reconozca.
Mi abuela, que le compraba cosas a todo vendedor que se tomara el tiempo de conversar, le dio unas monedas. Esa noche, ya casi en las 6:10, mi abuelo se levantó de la mesa para asegurar la ventana. En el vidrio, que sudaba por dentro, apareció pegado un hocico de perro. Pero no había perro. Se veía el contorno, el vapor de su aliento en círculos, y se escuchó el jadeo. Entonces algo raspó, del otro lado, vidrio contra vidrio. Mi abuelo cerró con fuerza. El anciano volvió a pasar semanas después y mi abuela, nerviosa, le dijo que gracias por el aviso. Él no recordaba haber pasado nunca por ahí. Años más tarde, cuando mis abuelos ya no estaban, una prima, que no sabía nada de aquello, me escribió desde esa misma casa. ¿Alguna vez viste a ese señor que vende agujas? Me dijo que no dejara que la ventana viera a nadie a las 6:13. ¿Fantasma, advertencia, espíritu protector? No sé. Pero a las 6:13 de la tarde, si estoy en un corredor con ventana, miro al piso. La tercera historia es corta, y no quiere que la expliques. Camino del barrio Galerías a La Soledad por la calle 53 de madrugada. Hay un tramo sin locales abiertos, sin taxis, solo motos que pasan demasiado rápido. A las 3:04 am de un martes sin luna, el mundo parece tener un zumbido de insecto eléctrico. Yo caminaba con prisa, con las llaves en la mano, y empecé a escuchar voces detrás de mí. No palabras, como cuando hay una radio mala encendida en un apartamento y se cuela entre los ladrillos. Aceleré. La idea de que fueran humanos me tranquilizó, y al mismo tiempo me heló. Crucé a la otra acera. El sonido cruzó conmigo. En un portón rojo, una mirilla circular estaba abierta. No había nadie detrás, pero el círculo despedía un aire distinto, olor a cuarto cerrado. Volteé. La calle seguía vacía. Un perro callejero olía una bolsa negra. Llegué a mi edificio. Subí las escaleras sin mirar atrás. Dejé las llaves sobre la mesa y, por costumbre, revisé si alguien había intentado forzar la puerta. Nada. Al día siguiente, al salir, noté un detalle físico imposible. Sobre el polvo del pasillo, a medio metro de mi puerta, había 3 huellas pequeñas de pies descalzos, dirigidas hacia el muro. Ahí se acababan. No había vuelta, no había talón que regresara. No eran de niño, eran estrechas, largas, con los dedos como si hubieran buscado agarrarse a la baldosa. Se los dejo a ustedes. Gracias por seguir aquí. Ustedes hacen que uno no se sienta tan solo cuando cuenta estas cosas que a veces preferiría callar. Si han vivido algo parecido, déjenlo en los comentarios. A veces leer lo que otros han visto nos da valor para nombrarlo. Pero sigamos. Lo que viene no me gusta contarlo, y aún así, regreso a él cada vez que escucho esa clase de pitido. Era un sábado, y había alegría tonta de sábado. Había hecho mercado en el Éxito de la 53, música bajita en los audífonos, sol débil de Bogotá que se asoma y se va. Eran las 11:10 am y yo silbaba cualquier cosa cargando una bolsa con tomates, limpiones y un atomizador que olía a lavanda. En el edificio nos conocíamos de vista. A veces nos prestábamos el destapador de botellas, a veces un alargador. En el 302 vivía doña Nora, viuda desde hace muchos años. La saludé al pasar. Estaba organizando plantas en su balcón. Me contó con esa voz que parece hilo que su nieto venía a visitarla al fin de semana siguiente. Me pidió, como quien no quiere, que si escuchaba golpes en su pared en la madrugada no me asustara, que había días en que las tuberías se volvían caprichosas. Sonrió. Yo también. La vida era normal. A las 6:20 de la tarde, mi mamá me llamó para decirme que si iba a salir me llevara paraguas. A las 8, un vecino puso música de despecho. A las 10:40, el edificio olía a café. A las 2:58 am empezó. 3 golpes en la pared entre el 302 y mi 301. Pausas largas. 3 golpes otra vez. Después el pitido. Yo ya conocía ese timbre fantasma, pero esta vez venía acompañado de un ruido de tela arrastrándose por el piso. Tomé aire. Recordé la regla que había leído en la foto. De 3 a 4 no se abre a nadie. La repetí en mi cabeza como si fuera una oración sin fe. A las 3:01, la mirilla se oscureció. Me acerqué y vi una figura de hombros estrechos, muy quieta. No respiraba, no se movía, pero había una sonrisa pintada en el vidrio con algo grasoso, como si un dedo muy frío hubiera trazado un arco pequeño, impaciente. Me alejé. El celular vibró, mensaje de un número desconocido. Abrí. Vecino, soy Nora. ¿Puede ayudarme? No encuentro la foto. Le escribí que sí. Mi pulgar ya iba en camino a abrir la puerta cuando recordé la regla. Miré la hora. 3:03. Le pregunté cuál foto.
respondió de inmediato. La del bebé. Y entonces me acordé de la fecha impresa, 1989, y de la tinta azul lavada. ¿Dónde está usted, doña Nora?, escribí. Pasó un minuto, luego otro, el pitido entre medio como metrónomo. A las 3:07 tocaron la puerta una sola vez con las uñas. «Vecino», susurró una voz que no era de anciana. Tenía esa dulzura forzada de quien ensaya ser querido. «Se me cayó algo, ayúdeme». Puse la cadena, giré el pasador, abrí lo justo para ver la franja del pasillo. El piso estaba mojado con un chorro fino que no venía de ninguna parte. No había pies ni sombras, solo agua avanzando hacia mí con disciplina. La cerré. Desde la pared 3 golpes. Recordé lo que cualquiera haría: llamar. Marqué al portero. Silencio. Marqué a un vecino del 303, buzón. Marqué a mi hermana para sentirme menos solo. No contestó. Fui a la cocina, abrí la llave del lavaplatos para ir a hacer ruido doméstico, para tapar lo otro. Volví a la sala con la idea absurda de que el agua podía asustar al agua. A las 3:12, la hora de aquella llamada en la noticia, el pitido cambió. Se volvió más grave, como si alguien hubiera hundido el dedo en el altavoz. Empezó a alternar con otra cosa. 2 notas chiquitas de risa, como de bebé que intenta soplar. Mi piel se puso fría. Fui por la foto que había tomado escondida días antes, esa con la frase. La puse en la mesa. La miré de frente. Y ahí vi lo que no había visto. En el borde inferior izquierdo, que siempre había tapado con el pulgar, había otra línea escrita, más tenue. Si se abre, que no vea el corredor. Pensé en la regla vieja que el anciano de Funza había dicho de las ventanas a las 6:13. Pensé que a veces las reglas se parecen aunque nazcan en casas distintas. A las 3:19 el teléfono fijo sonó. No tengo teléfono fijo. El sonido venía del corredor. Abrí la puerta del apartamento, pero no la reja, y me asomé lo justo. El teléfono colgaba a media altura en la pared del 302, donde antes había una cajita de medidor. Sonaba con vida propia. El cable terminaba en el aire. Sonó, hasta que se detuvo. A las 3:23 apareció la primera figura. No caminó, apareció. Era una mujer de pelo recogido alto en moño, con un suéter beige que no mojaba. Miraba al piso como si leyera algo ahí. Tenía los dedos rojos, no de sangre, de frío. Levantó la cabeza muy despacio. Tenía los pómulos marcados y en los ojos un brillo de lámpara de pasillo. Sonrió sin dientes y dijo algo que no oí. Cuando lo repitió sí lo entendí. No le debía abrir. Se dio vuelta, entró a su propia puerta sin tocar, como si el metal la aceptara. Yo retrocedí 2 pasos. La reja vibró apenas. A las 3:28 llegó la trampa mayor, la segunda aparición. Fue una voz desde adentro de mi casa. La escuché, clarita, en el cuarto donde guardo la ropa planchada. Era mi madre, con su tono de domingo por la mañana. «Hijo, ya llegaron». Y después otra voz, la de mi hermana. «Abrí, que tengo frío». Hablaron en presente con esa naturalidad de lo cotidiano que te hace bajar la guardia. Olían a suavizante, a cocina limpia. Entendí, o quise entender, que habían venido a sorprenderme, que todo era una confusión. Las reglas son inútiles frente al amor. Di un paso hacia adentro. El espejo del pasillo estaba empañado por dentro. Y en el centro, dibujada con dedo apretado, apareció la misma sonrisa de antes. Debajo, alguien escribió, del revés para que yo lo leyera desde afuera. De 3 a 4 los que llaman no tocan. Me quedé inmóvil, y entonces empecé a escuchar las manos. No los golpes, no las uñas. Las manos. Las palmas pequeñas, tanteando la pared desde el 302, corriendo por dentro del cemento, buscando salida. Un tropel de palmas, como niños perdidos en una caja. El agua del pasillo subió 1 centímetro. El teléfono sin cable volvió a sonar. Eran las 3:32. El ojo detrás de mi mirilla, o lo que fuera, se pegó con fuerza. Ya saben esa sensación cuando alguien mira desde muy cerca y uno siente la curvatura de la pupila sin verla. Me acerqué y susurré, sin saber a quién. «No puedo». Del otro lado, una risa de bebé intentó soplar otra vez. Sopló. El bombillo del pasillo se apagó y encendió. La risa se cortó en seco. El pitido se detuvo. Y como si alguien hubiera soltado un resorte, el edificio respiró. El agua se retiró hacia el 302, el teléfono cayó y la pared quedó fría. A las 4:01 todo estaba mudo. Bajé al primer piso. El portero dormía con la cabeza atrás, boca abierta. Lo desperté.
Subimos juntos. El pasillo estaba seco, el 302 cerrado. Quise mostrarle la sonrisa en el espejo. No estaba, solo mi cara pálida. Don Ernesto bostezó y se rascó la nuca. De 3 a 4, ¿para qué abre uno? No le conté que casi lo hice. No le conté que dentro de mi casa, en la mesa, la foto ahora tenía una marca nueva, como si un dedo mojado hubiera pasado por encima de las letras. Era la hora del diablo. No volví a ver a doña Nora. Dicen que se fue con la hija. Otros dicen que murió hace años y que lo que vivía en el 302 era el intento de una familia de volver a hacerlo, de volver a reunir sus voces por un corredor que ya no existe. Yo no sé. Sé que el reloj de mi cocina marca siempre las 3:33 y se va la luz. Sé que desde esa noche, a las 3 en punto, apago la música, pongo la cadena y no abro, aunque juren llamarme por mi nombre. Y que si escucho el pitido, respiro y repito en voz baja la regla como quien reza: de 3 a 4 no se abre a nadie. Comunidad, ¿ustedes qué creen? ¿Fue el eco de una casa que no quiso estar vacía? ¿Fue una advertencia? ¿Fue un engaño aprendido a fuerza de duelo? Los leo. Yo por mi parte entendí esa noche que lo que temes a veces te encuentra. Y si tocan a tu puerta cuando el reloj cae entre las 3 y las 4, aunque la voz suene conocida, aunque huela a hogar, aunque te prometan calor, mejor no abrir. Luego hablamos. ¿O no?